Que viene. Esta mañana, al continuar nuestro estudio del libro de Hechos, nos encontramos en los versículos de apertura del capítulo 1, el cual es una sesión única del libro y diferente al resto del libro de los Hechos. Como recordarán, cuando hice la introducción del libro de Hechos hace varias semanas atrás, hice el punto de explicar que Lucas escribió este libro a un hombre llamado Teófilo. Que parece haber sido algún tipo de oficial de rango romano. Y su propósito de escribirle a Teófilo fue de seguir donde dejó en su primer relato de la vida de Cristo, al cual nos referimos como el Evangelio de Lucas. Noten cómo Lucas pone los dos primeros versículos de Hechos. Él dice: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Ahora, el hecho de que Lucas habla del ministerio terrenal de Cristo como todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, indica que este segundo volumen que le escribió a Teófilo, el libro de Hechos, pretende informarle a este hombre lo que Jesús continuó haciendo después de que él se levantó de entre los muertos y volvió al Padre. Es decir, el propósito de Hechos es decirnos que las obras y enseñanzas de Jesús no cesaron con su muerte, pero él continuó trabajando y enseñando. eh, Solo ahora sus obras y enseñanzas serían siendo llevadas a través de hombres cuidadosamente seleccionados que lo representaban a él, conocidos como los apóstoles. Por lo tanto, basado en estos dos versículos, entendemos que el libro de los Hechos es exactamente lo que su nombre indica. Es Jesús llevando a cabo sus hechos, sus actividades a través de sus apóstoles, al llevar ellos su mensaje a través del Imperio Romano, de manera que recorre todo el camino de Jerusalén a la ciudad imperial de Roma. O sea, Hechos es acerca de los hechos de Cristo a través de los apóstoles, y en particular a través de los apóstoles Pedro y Pablo, porque ellos fueron tan instrumentales en llevar el evangelio a los gentiles. Pero aquí, en la apertura de la sección del capítulo 1, no vemos a los apóstoles haciendo nada, excepto el encontrarse con Jesús y recibir instrucciones de él. No es hasta el capítulo 2 que la verdadera acción de evangelización comienza, al Pedro predicar un sermón increíble en el día de Pentecostés y enfrentar a miles de judíos en Jerusalén con el mensaje del Evangelio de Mesías. Ahora, el hecho de que el capítulo 1 de Hechos es tan diferente al resto del libro nos dice que algo tuvo que ocurrir en la vida de estos hombres antes que estuvieran listos para hacer la obra evangelística de Cristo. Y eso es exactamente lo que descubrimos en esta sesión de apertura del libro. Desde los versículos 3 al 9 leemos acerca de Jesús reuniéndose con estos hombres durante un periodo de 40 días después de su resurrección, hasta el día que regresó al Padre en el cielo. Y su propósito en reunirse con ellos fue prepararlos para que ministraran por él. Él los estaba preparando para su ministerio, equipándolos para que fueran eficaces en su testimonio por él. Y hasta este momento, por lo que hemos visto en nuestros estudios, esta preparación envolvió dos verdades esenciales que necesitaban conocer antes de que ellos estuvieran listos para evangelizar. En primer lugar, ellos necesitaban estar convencidos de que Jesús estaba vivo. Es decir, cada vez que Jesús se reunió con los apóstoles en este periodo de 40 días, fue con el fin de convencerlos de que Él estaba vivo, de que se levantó de entre los muertos, de que ellos no estaban alucinando. Él no era una ilusión, Él era realmente Él, el cual había pasado con ellos 3 años, que hasta ahora había resucitado en un cuerpo, estaba en un cuerpo resucitado de carne y hueso. Pero esto era una
esto era algo esencial que necesitaban sentir. Y ahora, la segunda verdad fundamental que necesitaban saber si iban a ser testigos eficaces para él, ellos necesitaban saber el contenido de su mensaje. Y, y nos dice en el versículo 3, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Como vemos lo que descubrimos en el domingo pasado, él estaba enseñando sobre su reino espiritual hoy en día, en el que reina como rey sobre el corazón de su pueblo. Él estaba también enseñando acerca de su futuro reino milenario terrenal, y su propósito en hacer esto fue ayudar a los apóstoles para que comprendieran el contenido de su mensaje. Hasta ahora el único mensaje que los apóstoles le habían escuchado a él era sígueme, donde él se estaba presentando como rey a los judíos, y él decía que lo siguieran a él, en otras palabras, que rindieran su corazón a él. Y ahora Jesús no, y antes de la cruz, Jesús no explicó a la gente el significado de su muerte próxima, que sería una muerte expiatoria, que sería la base para el perdón de los pecados. Pero con su muerte expiatoria se completa, los apóstoles debían entender eso, ese reino, predicando ahora el evangelio que les estaba dando. Así que ellos primero tenían que poner su fe en él por salvación solamente, con un corazón sometiendo sus vidas a él como rey. Ese era el mensaje. Y para nosotros es lo mismo, para si ellos no podían, si ellos no entendían este mensaje, no podían ser testigos de Cristo. Así que él estaba abriéndoles la mente a ellos para que entendieran las escrituras. Y ahí fue donde lo dejamos la semana pasada, donde él estaba preparando a estos hombres, que él estaba dando todo lo que ellos necesitaban. Ellos necesitaban estar convencidos de que él estaba vivo y entender el contenido de su mensaje. Ahora, es muy seguro que después de haberse reunido con los apóstoles, yo creo que ellos estaban bien emocionados, estaban listos para ir a predicar el evangelio. Ellos estaban absolutamente convencidos de que Cristo había resucitado, y entendían ahora el mensaje de la cruz y el evangelio que Cristo los estaba mandando a proclamar. Pero a pesar de todo lo que ellos estaban entendiendo, el Señor sabía que ellos todavía no estaban listos para ser enviados. O sea, había algo que todavía faltaba en su preparación para ser testigos. Y él sabía que si no lo tenían, ellos iban a fallar miserablemente. Así que había una tercera verdad que ellos necesitaban saber para ser buenos testigos, y es una verdad que nosotros también necesitamos saber si vamos a ser testigos de él aquí hoy día. Así que además de saber de que necesitaban, de que él estaba vivo, y saber cuál era el mensaje, ellos necesitaban saber la fuente de su poder espiritual. Miren lo que dice en el versículo 4, dice, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. En esta declaración de Lucas nos relata una de esas ocasiones cuando Jesús se reunió con los apóstoles durante este periodo de los 40 días de su ascensión, y mientras él estaba con esto, aparentemente era un tiempo cuando ellos estaban reunidos en una comida. Y digo esto porque en la palabra griega dice que estaban comiendo con algo. Y esto da sentido porque en Hechos 10, cuando Pedro estaba explicando el evangelio al el romano centurión Cornelio y su familia, él inclusive estaba hablando de tener una comida con ellos. Miren lo que dice en Hechos 10, 39 y 41, cuando Pedro estaba explicando esto con él. Lo dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo
en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte colocándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Así que Lucas dice que fue durante uno de los aspectos de tiempo de comida que Jesús dio a los apóstoles estos mandamientos muy específicos. Nosotros sabemos por varias de las cuentas del Evangelio que que Jesús le dijo que se encontraran con él en Galilea, y eso es precisamente lo que ellos hicieron. Ellos estaban de regreso en la ciudad de Jerusalén, y Jesús le había dicho que se estuvieran ahí hasta que algo especial fuera llevado a cabo. Y esto, que algo especial que iba a suceder, era algo que el Padre les había prometido. Y Él les dice algo que ustedes habían escuchado de mí. Eso quiere decir que Él les había dicho sobre la promesa del Padre. Y la promesa que el Padre les había dado a ellos y que Jesús les había dicho era que un poder se les había dado a ellos que nadie hasta ese punto había experimentado. Ciertamente lo más seguro que el Señor les había hablado numerosamente acerca de la promesa del Padre, darle el Espíritu Santo. Vemos en Lucas 11, 13, que dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Sin embargo, no fue hasta que el discurso de la despedida en la sala superior, donde Jesús elaboró y les dio la promesa de que el Padre les iba a dar el Espíritu Santo. Eso lo vemos en Juan 14, empezando en el versículo 15. Jesús dice: y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí los conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esta es la promesa que Jesús se estaba refiriendo en las reuniones que él tuvo con los apóstoles. Esta es la promesa que el Padre le mandará a ellos, el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Él es Dios completamente en forma invisible. Ahora, hay varios puntos importantes que quiero que noten acerca de lo que Jesús afirma al decirles que le daría el Espíritu Santo. El primero le dice que es otro consolador, otro ayudante. Esta palabra significa alguien que viene a ayudar, que viene al lado de uno a ayudar. Él no simplemente le está diciendo que el Espíritu es un ayudador. Él está diciendo que va a ser otro ayudador. Y esto es muy significante, otro consolador. Porque esto quiere decir otro que es exactamente la misma clase, alguien que es completamente idéntico. Lo que Jesús está diciendo es que el Espíritu Santo es exactamente como Él es Él en toda manera. Eso quiere decir que el Espíritu en la ausencia de Cristo, el Espíritu va a llevar a cabo exactamente el mismo ministerio, ayudando a los apóstoles como Él lo había hecho durante su ministerio terrenal. Exactamente, con la excepción de que estando en la manera física como él estuvo, esto va a ser en una manera espiritual. Segundo, quiero que noten cómo Jesús hace la redacción de la presencia del Espíritu con él. Él les dice que va a estar con ustedes por siempre y permanecerá con ustedes y estará en vosotros. Es decir, que morará
en ellos siempre en una manera permanente y nunca los va a dejar. ¿Y por qué digo esto? Porque esto nunca había pasado. Durante el tiempo del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo ministró al pueblo, viniendo a ellos en ciertos momentos, y haciendo ciertos actos específicos y servicios. Pero cuando ese acto de servicio había terminado, o cuando él fue afligido por el pecado de ellos, es por eso que vemos que David oró en el Salmo 51 con respecto a su pecado con Betsabé. Dice: no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque el Espíritu se podía ir. Ahora, los apóstoles del Señor habían experimentado este tipo de poder temporal, como el Espíritu Santo vino sobre ellos para actos concretos de servicio. Por ejemplo, observen en Mateo 10, cuando Jesús los iba a llevar que ellos iban a ir a predicar. Era una misión evangelística, y ellos iban a hacer sanaciones, milagros. Vemos en Mateo 10:7, dice: y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad muertos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia, porque no sois vosotros lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Así que ellos tuvieron la habilidad de hacer todo esto por el Espíritu Santo. Estaban llenos del Espíritu Santo en sus vidas, permitiéndole hacer estos milagros y curaciones para poder predicar. Él hizo esto, lo hizo disponible para ellos, pero este poder no estaba siempre disponible para ellos. Porque al igual que en los viejos testamentos, que el Espíritu venía y hacía ciertos actos de servicios y entonces se retiraba, así mismo sucedió esto. Pero sin embargo, ahora lo que Jesús le estaba diciendo y le estaba prometiendo era que el Espíritu Santo iba a habitar en ellos. Esto era algo completamente nuevo. Nunca anteriormente había sucedido al pueblo de Dios, y esa es la razón por la cual los apóstoles no estaban listos para ir al mundo como testigos de Cristo. Aunque ellos tenían cierto conocimiento de Jesús, ciertamente, y de el mensaje, pero a ellos les faltaba el poder del Espíritu. Y sin el poder del Espíritu, si ellos hubieran tratado de llevar a cabo el Evangelio por sus propios poderes, ellos hubieran fallado miserablemente. Así que lo que ellos necesitaban ver era qué tan débiles ellos realmente eran, qué tan dependientes totalmente eran del Espíritu y de Dios, que ellos necesitaban estar en la palabra, y ellos necesitaban ver qué tan necesitados eran del Espíritu para darle fortalezas y para darle poder de ir a predicar la palabra. Y ahora Jesús les había dado algunas instrucciones en qué tan débiles ellos eran y cuán impotente en la relación de cualquier cosa que venía para él, para poder ayudarles. Eso lo vemos en Juan 15:5, dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que lo que Dios le está diciendo es de dar frutos, frutos espirituales. Y lo que vemos que al principio del ministerio, Dios les dio una lección muy importante, que tanto ellos necesitaban, inclusive en cosas y labores tan ordinarias que ellos a lo mejor pensaban que eran tan buenos como ser pescadores. Miren cómo Simón Pedro en Lucas 5 dice: cuando terminó de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón dijo: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú
lo pides, echaré las redes. Él es un pescador con mucha experiencia, pero porque el maestro le ha pedido esto, él lo va a hacer. Y cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador, porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la redada de peces que habían hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. Y Jesús le estaba enseñando cuánto lo necesitaban a él, cuánto necesitaban depender de él. Esta es una lección que él les dio. Él está diciendo: ellos, cuando ustedes van a estar evangelizando y siendo testigos, me van a necesitar a mí. No pueden ir y hacer esto sin mí. Y eso es precisamente la misma lección que nosotros tenemos que aprender si vamos a ser buenos testigos por Cristo, que el poder en nosotros no viene de nosotros, sino que esto viene de Cristo. No tenemos que estar viendo de que, oh, qué tan bien vamos a presentar el evangelio y qué tan elocuente nosotros somos. Claro, lo debemos presentar bien, pero esto no tiene que ver que qué tan buenos nosotros somos en responder preguntas y hacer las cosas. No, esa es la manera que funciona. Es el Espíritu Santo el único que puede traer las personas y ganárselas para Cristo y regenerarlas. Así que, y el Espíritu Santo es el que nos da el ánimo para ser testigos y la habilidad para ser testigos, incluso frente a la oposición. Así que si algunas veces hemos fallado como testigos en nuestra, creíamos que estábamos siendo audaz para el Señor, pero si fallamos es porque no estábamos confiando en el Espíritu Santo, sino que estamos confiando en nuestras propias habilidades. Y Dios nos está diciendo que no es por nuestra fortaleza o por cualquier cosa que nosotros podamos hacer, sino por el poder del Espíritu, el que nos ayuda a tener la habilidad de poder ser eficaz testigos para Cristo. Y eso es lo que John MacArthur dice en su libro titulado El Pastor Silencioso. Él escribe: dos errores con respecto a la doctrina del Espíritu Santo han nublado la comprensión contemporánea de la iglesia de su persona y ministerio. Por un lado, el movimiento carismático está obsesionado con el Espíritu Santo, tendiendo a concentrarse todas las doctrinas y cultos de él exclusivamente. El peligro con una tensión indebida en los dones y la guía del Espíritu Santo es que la experiencia personal está elevada a menudo sobre la verdad objetiva de las Escrituras. Por otro lado, muchos no carismáticos tienden a ignorar el Espíritu Santo en conjunto, tal vez cansados de la polémica, la confusión y la subjetividad del movimiento carismático. También muchos han respondido al extremo opuesto. Simplemente evitan el Espíritu Santo en su enseñanza y estudio. Eso no es correcto. Encima de esto, de eso evangelicamos, el evangelio popular, como todo ha cambiado en generaciones recientes del ministerio centrado en Dios, en un enfoque centrado en el hombre.
reglas de pragmatismo. Las iglesias funcionan como un negocio. El evangelio está visto a menudo como un producto para comercialización. Problemas espirituales se tratan por medios de psicólogos. En definitiva, ministerio centrado en el hombre prácticamente funciona como si el Espíritu Santo fuera innecesario. Y esto es completamente equivocado. Así que tenemos que ver que el ministerio no debe estar centrado en el hombre, sino en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, en Dios solamente. Así que regresando a Hechos 1, vemos que la razón principal que Jesús estaba diciendo los apóstoles deberían esperar en la ciudad de Jerusalén era la venida del Espíritu Santo. Él les dice que ellos iban a recibir el poder cuando el Espíritu Santo vengan sobre ellos. Miren en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y en Lucas 24:49 él dice, y he aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ellos necesitaban el poder de el Espíritu Santo para poder continuar el ministerio de Cristo. ¿Y por qué ellos necesitaban este poder? La razón por la cual necesitaban el poder del Espíritu Santo era para recibir la revelación de Dios y poder registrarla. Nuevamente era tener la inspiración divina. Vemos que en Juan 14 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Como una persona después de 3 años puede recordar las cosas con detalles en la manera que lo hizo. Ese es el proceso misterioso de cómo el Espíritu Santo hizo que estos hombres pudieran escribir esto. Lo vemos en Juan 16:12-14 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Estos hombres necesitaban el Espíritu Santo para ser capaz de escribir exactamente lo que Jesús les había dicho y conocer verdades que no les dijo. Se puede agradecer a Dios que el Espíritu Santo guió a estos hombres en la verdad, porque el resultado final de estos son las escrituras del Nuevo Testamento, que atesoramos como la palabra de Dios. Pero también necesitaban el poder del Espíritu Santo para ayudarlos a ellos a ser testigos de Cristo, porque sus palabras solo no serían muy eficaces. Permítanme mostrarles lo que les quiero decir con esto. En Juan 15:18 dice, si el mundo os odia, sabéis que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os dije. Un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Jesús le está advirtiendo que el ser testigos de Él no es fácil, porque al igual el mundo los va a odiar, así que como el mundo lo odió a Él. Pero noten lo que
el Señor les dice acerca del Espíritu Santo en relación con ellos siendo testigos en un mundo hostil. Miren en Juan 15, 26 a 27, dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, noten lo que dice, Él dará testimonio de mí. Y vosotros daréis testimonio también porque habéis estado conmigo desde el principio. Además, Jesús le está diciendo a los apóstoles que ellos no van a estar allá ellos solos, porque además de el testimonio de ellos, el Espíritu Santo va a estar trabajando en los corazones de las personas. Así que ellos pueden contar con el hecho de que mientras que ellos están hablando y testificando sobre Cristo, el Espíritu Santo va a estar trabajando en los corazones de ellos y hablándoles a ellos para convertirlos. Ellos no van a estar solos, no es solamente ellos. Si ustedes cuentan en el hecho de que el Espíritu va a estar activo en ellos, llevando el evangelio y el testimonio de ellos, Él es el que le va a dar la habilidad en declarar el evangelio. Y el estar diciéndole a los apóstoles que el Espíritu Santo es el que va a hacer esto por ellos y que tenían que esperar por el Espíritu Santo, Él no les dijo cuánto tenían que esperar. Ellos nada más les dijo, estén ahí hasta que el Padre lleve a cabo su promesa de darles el Espíritu. Y ahora, sin embargo, vemos en el versículo 5, Jesús le dice cuándo esto va a tomar lugar. Dice, él está hablando de la promesa del Espíritu Santo que fue dada a ellas. Él les dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros y no estamos hablando el que decimos Juan el Bautista, y no es que Bautista sea su segundo nombre, no, es que él era el que bautizaba. Dice, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Así que le está diciendo que son pocos días. Y ellos tenían algo que era familiar para ellos, que Juan que bautizó con agua. Y ellos estaban ellos conocían a John, algunos de ellos habían sido discípulos de Juan, y noten lo que él dice en algunos versículos más adelante en Hechos 1, que vamos a ver en unas cuantas semanas. Pero quiero que vean cómo los apóstoles ellos estaban buscando a alguien para reemplazar a Judas como apóstol. Ellos inclusive hablaban del ministerio de Juan el Bautista. Dice, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, unos sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Ellos están diciendo alguien que absolutamente, ellos estaban diciendo que Juan bautizaba con agua y absolutamente estaban conscientes de que Juan bautizó con agua. Así que ellos sabían de esto, de la actitud de confesar el pecado y Juan los bautizaba en agua. Y ellos, ahora Jesús le estaba diciendo, así mismo como Juan bautizó con agua, ellos iban a ser bautizados, se bautizarían ahora con el Espíritu Santo. Y él añade que no iba a ser muchos días a partir de este lugar. Así que vemos que las apariciones de Jesús a estos hombres fue un periodo de 40 días, y sabemos que estas apariciones comenzaron el domingo de Pascua, el día de su resurrección, que era la Pascua. Y esto
y leemos que el Espíritu, en Hechos 2 leemos que el Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés, que es una fiesta judía que toma lugar 50 días después de Pascua, por lo cual después que Jesús, de los 40 días que Jesús apareció, fue un periodo de 10 días después de su ascensión que ellos recibieron el Espíritu Santo. Ahora, en utilizar la expresión bautismo, Jesús está utilizando palabras que son teológicamente clarificadas por el apóstol Pablo luego en su carta. Y vemos que cada cristiano en el momento de su salvación está bautizado con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Nosotros vemos que estaban inmersos con Cristo y están puestos en una unión única con Él. De manera que de inmediato ellos moran con el Espíritu Santo. Eso es lo que leemos en 1 Corintios 12, en los versículos 12 al 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Así que Pablo le está diciendo a los corintios que ellos se convirtieron unidos en Cristo en el bautismo del Espíritu Santo. Ellos se convirtieron en miembros de su cuerpo. Eso quiere decir de la iglesia universal, que está hecha de todos aquellos que son cristianos o que han venido en salvación en Cristo. Ahora, los apóstoles eran hombres que estaban salvos, y lo sabemos que ya ellos estaban salvos, pero ellos no recibieron el Espíritu hasta después. Y esto es algo diferente a lo que es hoy día. Vemos que hay algo diferente que sucedió en ese tiempo, porque eso fue un tiempo de transición. Nosotros no estamos en ese tiempo de transición. Ellos no experimentaron el Espíritu de Dios hasta después, cuando el Espíritu descendió en ellos. Pero eso no es el caso con nosotros. Nosotros experimentamos el Espíritu de inmediato una vez que somos salvos. Y esto es importante que entendamos esto, porque hay muchas personas en el círculo cristiano, especialmente en el movimiento carismático, que creen que tienes que orar y tienes que buscar para que el Espíritu te llegue. Eso no es cierto. El apóstol nos dijo, vemos que los apóstoles no les dijeron que tenían que ir a buscar el Espíritu Santo para ser bautizados con el Espíritu Santo. No, es lo contrario. Les dijeron que se quedaran ahí tranquilitos a esperar que el Espíritu descendiera bajo ellos. Inclusive Juan nos dice eso. Noten esto, el bautismo, el Espíritu Santo es algo completamente divino. Nosotros no participamos en eso de que tenemos que hacer algo, nosotros nada más lo experimentamos. Nosotros somos pasivos en ese sentido. Mira lo que dice en Juan 1:33, dice, y yo no lo conocía. Quiere decir que no conocía a Cristo inicialmente, pero Él que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Juan está diciendo, él va a bautizar con el Espíritu Santo, yo solamente bautizo con agua. No crean que, no dejen que nadie les diga que pueden ir a buscar el Espíritu Santo, o que es algo que usted puede ir a ganar. No, es un trabajo solo de Jesucristo, de manera que cuando usted está solo con Él, que Cristo le da en su salvación es otro consolador que Cristo nos ha dado.
Espero que ustedes vean eso. Miren en Primera de Corintios 6:19 dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Los corintios, que no eran un buen ejemplo de lo que los cristianos debían ser, inclusive ellos, el Espíritu Santo estaba dentro de ellos. ¿Por qué? Porque eran creyentes. En Romanos, Pablo nos dice, si no tienes el Espíritu de Cristo, no les pertenece a Él, porque todo creyente, todo verdadero creyente tiene el Espíritu. Como usted recuerda, antes de esto, antes que Pedro mostrara cierta... antes que él tuviera todo esto, Pedro había mostrado cierta prepotencia increíble. Pedro no solamente negó a Cristo 3 veces, él empezó a, a decir palabras vulgares y todo, a negar a Cristo. Pero leemos inclusive que en Mateos que él comenzó a maldecir y jurar, no conozco el hombre, y luego Lucas añade en una conmovedora declaración, él nos dice cómo Pedro negaba a Jesús por 3.ª vez. Y lo que sucedió, y dice, entonces el Señor se volvió y miró a Pedro y recordó Pedro la palabra del Señor, como le había dicho, antes de que el gallo cante, hoy me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Y Pedro no fue el único cobarde. Todos los apóstoles se fueron y abandonaron a Cristo cuando fue arrestado y crucificado. Jesús inclusive nos había dicho que todos ellos iban a abandonarlo. Él dijo, entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Eso lo vemos en Mateo 26:31. No solamente Pedro, así que todos ellos. Y también vemos en Marcos 14:50, y abandonándole, huyeron todos. Así que todos ellos lo abandonaron. Escuchen, ese es como estos hombres eran antes que el Espíritu Santo les habitara. Eran cobardes, temerosos, dispuestos a mentir y a negar a Jesús para salvar su propia piel. Pero después que el Espíritu Santo viene y mora en ellos, estos hombres son completamente diferentes, han sido transformados. Miren cómo Pedro, como el portavoz de los apóstoles en Hechos 2:14, dice, antes ni siquiera le pudo haber dicho unas cuantas personas en el patio que él era seguidor. Ahora hay miles de personas en la ciudad de Jerusalén, y leemos esto. Dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras. Noten qué tal la fortaleza y la audacia con la que este hombre sigue diciendo. Le dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís.
porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor. Wow, esta es la misma persona, increíble. ¿Qué diferencia? Cuando el Espíritu Santo te envuelve, Él te da el poder para ser un testigo de Cristo. Y aquí es donde quiero clarificar algo muy importante, porque algunos de ustedes a lo mejor está pensando, yo sé que soy cristiano y sé que el Espíritu Santo mora en mí, pero yo no soy tan fuerte como este y lucho en poder ser un buen testigo valiente de Cristo. Ahora escuchen atentamente. El que el Espíritu Santo esté o more dentro de usted, esto no quiere decir que automáticamente usted va a ser un testigo audaz y valiente. Lo que nos hace audaz y valiente es el que el Señor y que el Señor nos pueda utilizar es cuando Él está en control de nuestra vida, cuando estamos dominados por el Espíritu. Quiero que noten algo muy importante. En Hechos 2, 1 al 4. Esto es muy importante. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego que, repartiéndose, se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidades para expresarse. Quiero que vean dos verdades distintas sobre el Espíritu Santo. Primero que nada, los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo. Él vino a morar en ellos, esa fue la promesa. Pero en versículo 4 se nos dice que ellos también fueron llenos del Espíritu. El bautismo y el ser lleno pasó exactamente al mismo tiempo, pero esas son dos realidades en dos cosas diferentes, y esto es algo que debemos realizar. ¿Qué es el que estar lleno del Espíritu? En Efesios 5, 18 dice, y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disilusión, sino sed llenos del Espíritu. Pero aquellos de ustedes que estuvieron aquí el domingo pasado en la noche, esto lo cubrimos en Efesios, la esencia de esta verdad, de que aquellos que están llenos de vino están controlados por el vino, por el alcohol, ¿verdad? Aquellos que están llenos del Espíritu están bajo el Espíritu bajo el control del Espíritu. ¿Y cómo el Espíritu nos controla? Él nos controla a medida que nosotros nos rendimos a su voz. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es su voz? Es la Biblia. Tenemos que rendir control de nuestra vida al Espíritu. Así que si quiere ser eficaz y tener fortaleza en su testimonio, entonces usted tiene que dejar que ya usted tiene el Espíritu Santo que reside en usted para darle su poder. Ahora lo único que usted tiene que hacer es descargar su poder cuando rinde control de su vida al Espíritu Santo. En el momento en que usted se rinde a su voz, que es la Biblia, la palabra de Dios, Él lo controla. ¿Usted deja que el Espíritu lo controle o es obediente a la palabra de Dios? Lo que más importa en su vida es la palabra de Dios. La obediencia a la palabra de Dios es lo más importante en su vida. Hay áreas de su vida donde usted conscientemente las está negando al control del Espíritu. Si usted quiere experimentar el poder y valor en su testimonio, entonces usted necesita asegurarse de que está bajo el control del Espíritu al estar bajo la autoridad de su palabra. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y haga el punto de descargar el poder del Espíritu Santo en su vida, rindiendo control de su vida al Espíritu Santo. No le estoy diciendo lo que le estoy tratando de decir es que si a usted no le importa esto, entonces usted realmente
Si usted se niega constantemente a hacer esto, entonces usted indica que usted realmente no conoce a Jesucristo. Porque verdaderos cristianos siguen y obedecen su palabra. Por lo tanto, si usted no es cristiano, entonces venga a Cristo hoy día. No es muy tarde. Arrepiéntase y confíe en Él como su Salvador, con un corazón que se rinde a Él como su Rey. Si usted necesita hablar con alguien, vamos a tener a nuestros ancianos aquí al frente. Vengan a hablar con ellos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Es poderosa. Te damos gracias que tú nos has dicho aquí a través del Nuevo Testamento lo que significa ser bautizado con el Espíritu Santo. Gracias porque mora en nosotros, porque nos cubre completamente. Gracias porque sabemos, no es un sentimiento, sino que tenemos este conocimiento por fe de que Cristo está aquí y que a través de su Espíritu nos ayuda. Oramos que nos ayudes a ser fuerte, no dominando y sobreponiendo a personas, sino con amor, compartiendo el evangelio con ellos. Y oramos, Señor, por cualquier persona que está aquí hoy día que no conoce a Cristo, que tú lo hagas convictos de su desobediencia y que vengan a arrepentirse, que ellos están perdidos en sus pecados y sin ti no tienen salvación, y que vengan a ti en fe, Señor, para salvación, y que aquellos que te conocen, que tú lo hagas claro en nuestras vidas, Señor, de que tú eres el rey de nuestra vida. Oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y esperamos verlos hoy en la noche. Gracias.